Entonces, el posmodernista, el posmodernismo tal vez es un embate contra el realismo. Realismo en el sentido aristotélico tomista, realismo en un sentido no ingenuo, sino realismo crítico, no entendiendo como que la mente es un espejo de la realidad, somos falibles, pero sí es un embate contra el realismo. Entonces vamos a tratar de resumir el tema del posmodernismo en 4 relativismos, que son el relativismo epistemológico, el relativismo cultural, el relativismo hermenéutico y el relativismo ético. Por supuesto que en eso de los términos alguien podrá llamarse posmodernista y tener una posición diferente, pero en fin, este es el tronco central, aunque es difícil aprenderlo al posmodernismo, porque lo que dicen es que en realidad las proposiciones verdaderas o falsas, la argumentación, son todos conceptos dialécticos. En realidad nada tiene sentido fuera de la interpretación de las distintas personas y todo es subjetivo en ese sentido. De manera que el mismo posmodernismo, para seguir con la idea posmodernista, carece de sentido, como algunos autores han señalado. En primer término, el relativismo epistemológico, o sea, sostener que todo es relativo, que no hay tal cosa como la verdad, y esto, bueno, es un lugar común que a ustedes les resulta muy familiar, esta trampa de Peménides, que sostenía que si se afirma que todo es relativo, esa afirmación misma es relativa. Pero lo que están diciendo es que no hay tal cosa como la correspondencia entre el objeto, entre el juicio y el objeto juzgado. No hay tal cosa en ese sentido como verdad y error. Llama la atención que algunas expresiones que son del diccionario, como la palabra mentira, me pregunto qué sentido tendrá en el mundo posmodernista. Tal vez esté excluida de su diccionario, porque no hay tal cosa como mentira. Todo depende del color del cristal con que se esté mirando. Y acá viene una cuestión que ha habido largos debates, por lo menos en Buenos Aires, entre los objetivistas de Ayn Rand y la escuela austríaca. Debates que a mí me parecen muy poco fértiles porque se están hablando de dos cosas distintas. Unos dicen e insisten, y la revolución marginalista de 1871 con Menger, en fin, de la teoría del valor, que son subjetivistas, y los otros dicen que son objetivistas, pero a mi juicio, como digo, están hablando de cosas distintas y no son incompatibles ni mutuamente excluyentes. Es decir, el decir que la realidad, o sea, las cosas, los hechos, los procesos, los atributos, son, independientemente de lo que opinemos que son, en ese sentido, son objetivos, no excluye para nada que cada uno tenga sus gustos y sus preferencias subjetivas respecto de las distintas cosas, procesos, hechos y atributos, apreciaciones valorativas distintos, quiero decir, ¿no? De manera que el hecho de sostener o de insistir en la importancia de una sociedad pluralista, de que nos estemos refutando y que las corroboraciones son provisorias, en fin, no excluye para nada el hecho de la verdad que está, digamos, ahí afuera, y todos nosotros hacemos esfuerzos, y el sentido de un departamento de investigaciones y el sentido mismo de una universidad es tratar de acercarse a la verdad, con grandes esfuerzos y marchas y contramarchas y en caminos muy azarosos y de prueba y error y todo esto, pero si no partimos de la premisa de que hay una verdad que investigar, quiere decir que todos estamos jugueteando y perdiendo el tiempo, digamos, en las universidades y en los departamentos de investigaciones. Vamos a ver ahora en la cuestión del problema hermenéutico una vinculación con el tema del lenguaje. Pero entonces, para incorporar esos fragmentos, decimos lo de las corroboraciones y de las refutaciones y todo esto,
estudiamos y tratamos de profundizar o tratamos de ser precisos en cuanto a la lógica formal, esto es verificación de silogismos, y la lógica material en el sentido de la verificación de la veracidad de las proposiciones, digamos, ¿no? La otra línea que ha sido explorada o explotada por los posmodernistas es el relativismo cultural. Uno de los autores que más ha trabajado esto, por lo menos que yo he visto, que ha trabajado más esto, es Eliseo Vivas. Eliseo Vivas dice, y resume, yo creo que queda bastante claro el decir, que del hecho que observamos que hay distintas culturas o distintas manifestaciones culturales, no se desprende, o hay un salto lógico inaceptable, el sostener que no se puede establecer un criterio jerárquico de valores respecto de las diversas culturas. Desde luego que hay cosas que no se pueden poner en cuestiones jerárquicas de gustos, a mí me gusta el verde, el otro el amarillo, no hay nada que decir ahí. Pero sí respecto de una cultura que se dedica a la antropofagia y otra cultura que hace la exaltación de no cumplir con la palabra empeñada. Eso tiene consecuencias y esto es una cuestión en ese sentido universal y objetiva y no depende de las distintas culturas. Y el relativismo cultural está íntimamente vinculado al determinismo cultural. Hay una serie de contradicciones acá, ¿no? Porque si es determinismo cultural, ¿cómo puede un posmodernista actuar como extramuros de ese determinismo y hacer un juicio, por ejemplo, respecto de la condena a la sociedad estadounidense? ¿Cómo puede hacer eso y cómo puede salirse de su determinismo cultural para hacer ese tipo de afirmaciones que están en contradicción con el mismo determinismo cultural? El otro día